Muy buenos días. Gracias a todos por su presencia en este día de la primavera que nos cayó la lluvia, pero en fin, de todas formas que se identifica con este ciclo primaveral, pues con mucha tradición en este instituto, que hoy además se enorgullece de recibir a Paolo Riguzzi, académico muy reconocido, que ha trabajado en la línea, sin duda alguna, de las relaciones México-Estados Unidos, y debo decir, amigo generoso de este instituto en múltiples niveles de colaboración, lo cual me permite en esta ocasión agradecerle y aprovechar esta presencia que vamos a disfrutar, estoy seguro, con la conferencia intitulada Las interacciones económicas 1880-1860, en este ciclo dedicado a la relación México-Estados Unidos. Un breve apunte biográfico del doctor Riguzzi. El doctor es doctor en Historia de las Américas en la Universidad de Génova, Italia, y actualmente se desempeña como profesor investigador en el Colegio Mexiquense. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. Se ha especializado en el estudio de las relaciones económicas entre México y los Estados Unidos y en las instituciones y economía de México. Sobre estos temas ha publicado, entre otras cosas, los siguientes libros: Reciprocidad imposible, la política del comercio entre México y Estados Unidos, 1857-1938, publicada por el Instituto Mora y el Colegio Mexiquense en 2003. Y un libro muy importante para el instituto, que marca la colaboración de múltiples académicos, y entre ellos el doctor Riguzzi, Las relaciones México-Estados Unidos, 1867-1810, Destino no manifiesto, entre interrogación, coordinando la obra junto con Patricia de los Ríos y con la iniciativa general de la doctora Marcela Terrazas, y por eso pues la cercanía de este bestseller que se agotó en menos de este año y ya es libro de consulta, gracias a un esfuerzo colectivo muy rico, por lo cual también le agradezco mucho al doctor Riguzzi. Así es que gracias por estar aquí, Paolo. Gracias. Buenos días, el gusto de estar aquí es mío. Agradezco al instituto, agradezco a la doctora Marcela Terrazas que organizó este ciclo de encuentros, de conferencias, volcados a explorar diferentes facetas de una relación tan compleja y tan amplia como es la de estos dos vecinos dispares como son México y Estados Unidos. Yo entonces el día de hoy voy a presentar algunos elementos para integrar un panorama general de las relaciones económicas México-Estados Unidos, digamos, en un plazo relativamente largo, poco menos de un siglo. Y son elementos, datos, reflexiones que en buena medida vienen del trabajo de investigación que hemos conducido con la colega Patricia de los Ríos de la Universidad Iberoamericana y que llevó entonces a la publicación de este volumen, que es al que la doctora Ibarra hacía referencia. Son dos volúmenes sobre la historia de las relaciones México-Estados Unidos. El primer volumen fue a cargo de Marcela Terrazas y Gerardo Gursa, y el segundo volumen, desde final del siglo XIX hasta hoy, lo escribimos Patricia de los Ríos y yo. Ahora, quisiera empezar diciendo de qué hablamos cuando hablamos de interacciones económicas. En primer lugar, habría que decir que tal vez interacciones económicas
Es un título un poco aséptico. Me hubiera gustado encontrar algún título más sugerente. Inicialmente descarté el de Relaciones Económicas porque justo cuando se trataba de definir un título estaba leyendo, recordé haber leído una novela en la que el protagonista decía que ¿cómo se llama? Su preferencia era por las relaciones económicas, en el sentido que son las relaciones que no cuestan mucho, porque la pareja no exige regalos caros o un estilo de vida así muy... Y entonces eso de relaciones económicas lo descarté en ese momento bajo ese condicionamiento, y pensé entonces en hablar de interacciones económicas. Pero ¿de cuáles interacciones económicas hablamos? Porque entre dos vecinos, como son México y Estados Unidos, el conjunto de interacciones económicas es muy amplio, variado, profundo. Entonces, ¿cuál es el ámbito de referencia de estas interacciones económicas de las que nos ocupamos el día de hoy? Un conjunto de intercambios que tienen que ver esencialmente con tres aspectos. El aspecto del comercio exterior, el aspecto de las inversiones directas a través de las empresas, de las filiales, de las sucursales de empresas, y los flujos financieros, o llamados también inversiones de carteras, que tienen que ver con préstamos a los gobiernos o préstamos a las empresas. Trazado este perímetro, obviamente hay varias cosas que son interacciones económicas y que quedan fuera por razones de tiempo. ¿Qué queda fuera? El movimiento migratorio, que es, obviamente son personas, pero también son trabajadores, técnicos, digamos, pero que son parte importante de la dinámica económica. Queda fuera el turismo, que también es una actividad económica importante, que contribuye mucho a la balanza de pagos. En algunos años es más importante que las remesas de migrantes. Queda parcialmente fuera la vida económica fronteriza, que es una dinámica muy peculiar y especial de la franja fronteriza entre los dos países, unida por esa red de ciudades gemelas, las dos Nogales, los dos Laredo, El Paso y Ciudad Juárez, Matamoros y Brownsville, Mexicali y Caléxico, en fin, que tienen una dinámica propia sobre la cual aquí apenas podremos hacer una referencia muy leve. Y también queda fuera un aspecto el aspecto de las ideas económicas, de las ideas y los modelos económicos, es decir, los modelos a través de los cuales se conforma un mapa de las actividades económicas deseables, de la relación entre políticas públicas o entre políticas y economía a secas. Entonces, de manera adelantada, entonces yo les pido una disculpa, hago esa advertencia que sobre esos aspectos no se centrará mi exposición, pero luego si hay preguntas, comentarios, observaciones, las podemos discutir en la segunda parte. Entonces, nuestras interacciones económicas basadas en la tríada comercio exterior, inversiones directas, es decir, a través de empresas, y flujos financieros. Ahora, también valdría la pena decir algo acerca de estos años, el periodo escogido, 1880-1960. Este periodo se escogió en función, como ya he comentado, de permitir una mirada en el largo plazo suficientemente amplia para detectar grandes tendencias, las tendencias de largo plazo, en la conformación de estas interacciones
económicas. 1880 se escogió porque, a mi entender, y creo que hay razones fundadas para pensarlo, es una especie de año cero, un Big Bang, es el verdadero surgimiento de la integración económica moderna entre los dos países, gracias a la creación, al enlace, la construcción de una red ferroviaria en México que se enlazaba con la red ferroviaria estadounidense, sobre las cuales comentaremos algo después. Más difícil, 1960 en cambio no es una fecha precisa, se utiliza aquí en realidad 1960 pensando en la primera mitad de los años 60. Cuando se dieron un conjunto de procesos, se activaron un conjunto de procesos que contribuyeron a redefinir la posición económica y el mapa de las interacciones entre México y Estados Unidos. Por ejemplo, la creación del programa, el inicio del programa que se llamó de industrialización fronteriza, que llevó a la creación de las plantas maquiladoras en el norte de México. El esfuerzo de la Alianza para el Progreso y la Revolución Cubana. Entonces, un conjunto de elementos de diferentes índole, de diferente naturaleza, pero que contribuyeron a redefinir el mapa de esas interacciones económicas. Y este sería, digamos, el punto de llegada de esta exposición, de esta presentación. De manera que, aun cuando queda un lapso descubierto, un lapso temporal, yo espero, confío que los elementos que aquí podemos presentar y discutir sirvan para construir un panorama y una trayectoria de las relaciones económicas como antecedente a la gran cuestión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es decir, la gran cuestión luego de esa aceleración muy importante de la integración económica que se dio en los años 90 y que ustedes, digamos, los participantes en ese curso tendrán el privilegio de examinar con el doctor Gustavo Vega dentro de unas cuantas sesiones, ¿no? De un par, algo así, 3. Así es. Bueno. Entonces, el punto de partida de nuestras interacciones económicas es la diferencia entre los dos socios, los dos participantes en estas interacciones económicas, considerándolos como agregados. Es decir, la diferencia en el tamaño de la actividad económica entre los dos países, que es una cuestión, una dimensión muy, muy evidente y permanente a lo largo del tiempo. ¿Se logran ver estas cifras? ¿Se alcanzan a ver? O por lo menos hasta cierto número de fila. ¿Habrá un una apuntador? Cosita para ¿no? apuntar. ¿Un apuntador? Sí. Sí. Ay, qué maravilla. O una flechita para lanzar. Ah, sí. Sí, gracias. Entonces, las dos economías a lo largo de la historia, o sea, las dos economías durante su existencia como países independientes, una vez terminada la época colonial, se han caracterizado por una disparidad considerable y creciente en el tamaño de sus economías. Aquí pueden observar en la parte superior, digamos, tenemos 5 cortes de fecha que nos llevan desde 1910 hasta 1960.
con las cifras en miles del Producto Interno Bruto de Estados Unidos y el Producto Interno Bruto de México, ambos expresados en dólares corriente, al tipo de cambio de cada año. En la parte inferior del cuadro tenemos en cambio el PIB per cápita, es decir, esta misma cifra, pero distribuida en relación a la población de cada país. Entonces, aquí el esfuerzo que tenemos que hacer, puesto que esas son cifras en dólares corrientes, o sea, no es la mejor medida. Una mejor medida hubiera tenido que ser la de expresar todo en dólares constantes, es decir, descontando la inflación, la pérdida o las variaciones en el valor del poder adquisitivo de las monedas, pero eso presenta varias complicaciones. Pero entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer es leer esa parte superior del cuadro, bueno, todo ese cuadro, más en función vertical que en función horizontal. Eso porque tiene poco sentido decir que el PIB de Estados Unidos pasó de 31.000 millones de dólares en 1910 a 223.000 en 1945, porque son cifras nominales que no se ajustan a la variación. Pero es importante. Eso nos da una idea, una fotografía con alguna aproximación de la enorme disparidad del tamaño de las dos economías. Para 1910 es complicado porque los datos mexicanos son muy inciertos, no hay datos del Producto Interno Bruto mexicano en esa época, solo estimaciones muy conjeturales. Pero digamos, en 1925 la economía estadounidense era 38 veces más grande que la economía mexicana. Esa brecha se amplió hasta 62 veces, 56 veces al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 44 veces más grande en 1960. Es decir, estamos hablando verdaderamente de proporciones descomunales. Obviamente, eso no incluye, o más bien en esa desproporción tan amplia, juega un papel predominante el hecho que Estados Unidos siempre tuvo una población mucho más grande que la de México, por lo cual es del todo esperable y natural que haya una brecha consistente, una diferencia de tamaño. Entonces, si traducimos las cifras, si le relacionamos con la población, es decir, expresamos el Producto Interno Bruto per cápita, haciendo esos promedios que tenemos, obviamente cambian mucho las proporciones, no cambia el dato de que la economía estadounidense es mucho más grande que la mexicana, pero digamos, probablemente podríamos estimar que en 1910 era el ingreso per cápita en Estados Unidos era 4.5 veces mayor que el ingreso per cápita en México, 5 veces en 1925, luego se fue ampliando la brecha en 35, digamos, hasta la Segunda Guerra Mundial, y en la segunda posguerra se fue reduciendo. De hecho, esa tendencia a la reducción es lenta, pero sigue si tuviéramos los datos sucesivos, hasta que, digamos, los datos actuales nos hablan en términos de PIB per cápita de una disparidad otra vez de cuatro veces aproximadamente entre el PIB per cápita de Estados Unidos y el PIB per cápita de México. Entonces, digamos, es el escenario, el telón de fondo en el cual acontecen las interacciones económicas. Es decir, son interacciones económicas interacciones entre economías de las cuales una es mucho más grande que la otra. De hecho, la de Estados Unidos, durante mucho tiempo durante gran parte del siglo XX, fue la economía más grande en el mundo. De aquí, digamos, se derivan varias implicaciones, aunque estas implicaciones no tienen todas el mismo sentido, el mismo cuño. Es decir, una interpretación
en lo personal, que yo considero muy equivocada, es extraer de estas dimensiones tan dispares una conclusión acerca de que en esas interacciones los intereses del más grande o del más fuerte de manera mecánica y automática prevalecen y marcan la pauta, los márgenes, la división de beneficios. En realidad, un examen cuidadoso de la experiencia histórica de estas interacciones revela un panorama mucho más complejo y mucho más articulado que, digamos, no encaja en esta ley general. Como espero poder demostrar o por lo menos sugerir a lo largo de esta presentación. Ahora, antes de pasar al examen de esos tres grandes pilares, esos tres grandes vertientes de las interacciones, comercio exterior, inversiones como empresas transnacionales y flujos financieros, me parece importante presentar un elemento que en muchas ocasiones se da por sentado, que en realidad muchos conocemos en términos generales, porque fue parte, durante décadas de la vida incluso cotidiana de millones de personas. ¿Y cuál es ese elemento? Es la infraestructura material de las relaciones económicas o de las interacciones económicas. ¿A qué me refiero con las infraestructuras materiales? Los cauces, los canales, los conductos y las tecnologías a través de las cuales se produjeron, se generaron y se multiplicaron los intercambios y las interacciones económicas entre los dos países. Entonces, para este fin, de manera muy estilizada, podríamos pensar en dos grandes periodos. Un primer periodo que va de 1880 hasta los años 20 y un periodo sucesivo. En el primer periodo, ¿cuál fue la infraestructura material de las relaciones económicas? Tres conductos: los ferrocarriles, la telegrafía submarina y el correo. En este mapa podemos observar, esto digamos 1900, un esquema de los trazados ferroviarios mexicanos y de sus enlaces con otras líneas ferroviarias, con las líneas ferroviarias al otro lado de la frontera. Es decir, grandes líneas troncales que del centro de México, desde la Ciudad de México, se dirigían a varios puntos de la frontera, Ciudad Juárez, en particular, y Nuevo Laredo, inicialmente, luego también Piedras Negras y Golpaz, luego hay otra línea para 1900 que no estaba completada, pero que luego en las dos décadas sucesivas, que es la línea del noroeste, que parte de la frontera de Sonora, digamos, que parte de Nogales, y que luego en los años 20 se prolongó hasta Guadalajara, alrededor de 1500 kilómetros. Es decir, ¿qué nos muestra eso? Nos muestra un grado de conexión muy elevado entre los sistemas de transporte y de comunicación entre dos vecinos. De hecho, eso se puede ejemplificar pensando que más de la mitad del trazado de vías férreas en México, que para 1910 era un poco más de 20.000 kilómetros, más de la mitad eran líneas
que conectaban con la frontera de Estados Unidos y se enlazaban, que conectaban con alguna aduana fronteriza y de ahí luego se enlazaban con líneas, con el transporte ferroviario de varias grandes líneas estadounidenses. Ahora, ¿qué importancia tiene eso? De entrada, dos elementos. El primero es esa conectividad a través de la cual se desplazaron mercancías, personas, vendedores, migrantes, técnicos, empresarios, pero también el hecho que prácticamente cada una de esas líneas troncales o de esas líneas largas, antes de conectar con la frontera de Estados Unidos, cruzaban varios estados de la República Mexicana, tocaban varias ciudades, atravesaban grandes porciones del territorio mexicano, algo que ya apuntó el doctor Luis Aboites en su conferencia de la semana pasada. Es decir, al mismo tiempo, entonces, un mecanismo de conexión transnacional y un mecanismo de integración nacional. Entonces, esos ferrocarriles fueron construidos por empresas estadounidenses, de hecho, hasta que a finales del Porfiriato el gobierno mexicano concentró la mayoría accionaria y obtuvo el control sobre gran parte de esos ferrocarriles. Pero entonces, digamos, esos ferrocarriles fueron una revolución en el transporte, una revolución en la capacidad de conectarse entre las dos economías. Antes, todo el intercambio entre los dos países, o el 90% de ese intercambio, se realizaba por la vía marítima, es decir, no se utilizaba la frontera porque era un espacio muy despoblado, muy inseguro, con costo de transportes altísimo, con grandes áreas desérticas difíciles de utilizar y cruzar. Entonces, el ferrocarril modifica todo eso y, como uno de los fenómenos más clásicos de la globalización, comprime el espacio-tiempo. Si antes de 1884, cuando se completó la primera línea troncal, ir de la Ciudad de México a Nueva York implicaba alrededor de 17, 18 días, con el ferrocarril se puede hacer en 5 días. Cambia mucho el significado, la distancia es la misma, lo que cambia es el tiempo de recorrido. Hay un acercamiento, o sea, la tecnología que opera sobre, erosiona y disminuye el significado de la distancia. Lo mismo hace otra innovación fundamental, que es la de la telegrafía submarina. ¿Qué es la telegrafía submarina? La telegrafía, el enlace entre redes telegráficas a través del cable submarino tendido en el océano. A principios de los años 80, de la mano de los ferrocarriles, también una empresa estadounidense pone un cable que conecta el puerto de Galveston con Veracruz. Un cable. ¿Cuál es la importancia de eso? Otra vez, la compresión del espacio-tiempo, esa vez en este caso, para la transmisión de información. Es decir, repentinamente, si lo vemos incluso solo desde el punto de vista económico, precios, cotizaciones, movimientos bursátiles, datos, se pueden transmitir al cabo de unas cuantas horas. Al cabo de unas cuantas horas, algo que sucedió en Wall Street, en la bolsa de Nueva York, se conoce en la Ciudad de México. El enlace informativo, fundamental, que es una cuestión sobre la cual que aún merece un estudio, creo, profundizado, la importancia de esa conexión, de esa revolución en la transmisión de información. Y también el tercer elemento es el correo. En este caso, el correo es una empresa pública, más bien,
una agencia gubernamental de los dos lados. Pero ¿cuál es la cuestión del correo? ¿Por qué el correo es importante en las relaciones entre vecinos? Porque en buena medida, gracias a un promotor incansable de las relaciones México-Estados Unidos, como fue el diplomático Matías Romero, en 1887 se firmó un convenio postal entre los dos países, un convenio de reciprocidad postal que garantizaba una cuota, una zona única de franqueo. O sea, los dos países se volvían una zona postal única, costaba lo mismo enviar un paquete, un sobre, una carta de Nueva York a Los Ángeles, de Nueva York a Chicago, o enviarla a la Ciudad de México. Es decir, un elemento muy importante que facilitó y amplió los cauces, los contactos, las conexiones entre las dos sociedades. Pensemos tan solo, si queremos mantenernos en el ámbito de las interacciones económicas, en la correspondencia entre empresas, en los catálogos los catálogos comerciales. Digamos, Estados Unidos fue el primer país en contar con las tiendas departamentales al estilo de Sears, que ya a final del siglo XIX tenían catálogos de 500 páginas de productos que se vendían por correspondencias, desde vestido hasta casitas de madera, digamos, y estos catálogos empezaron a circular, a conocerse en México para fijar precios, para que los consumidores mexicanos conocieran sus productos, para que algunos los imitaran, en fin, el intercambio de publicaciones, etc. Y sobre los hombros de este convenio postal, de zona postal única entre los dos países, pocos años después se verificó también la innovación de los giros postales o giros telegráficos, la transmisión de fondos, de dinero, a través del correo del telégrafo, que fue, por ejemplo, muy importante en el caso de las remesas de migrantes, a través de los cuales ya desde los años 10 se realizaron crecientes remesas de migrantes. Entonces, esa sería la infraestructura material de las relaciones en un periodo que va hasta los años 20. ¿Qué sucede después de los años 20? O digamos, entre los años 30 y 60, una segunda etapa de manera muy estilizada. Que surgen otros canales de comunicación y de contacto. ¿Cuáles son esos canales? Las carreteras pavimentadas, es decir, las carreteras pavimentadas y el transporte en automóvil, en autobús. A partir del completamiento de la carretera panamericana de Nuevo Laredo a la Ciudad de México en 1936, o de la carretera que del Paso llegó también unos 13, 14 años después a la Ciudad de México. Es decir, inicialmente las carreteras conectaron más el norte de México, por ejemplo, Nuevo León. Nosotros sabemos perfectamente, digamos, que ya en los años 30, final de los años 30, los empresarios de Nuevo León, cuando necesitaban desplazarse, discutir, negociar con sus contrapartes, sus homólogos de empresas norteamericanas, tomaban su Packard, su Studebaker, y en unas cuantas horas se encontraban en la frontera. Es decir, una manera de agilizar las transacciones, haciéndolas más fluidas, más frecuentes, menos costosas. Entonces, carreteras pavimentadas y automóviles. Segundo canal, la telefonía de larga distancia. Antes de 1928, en México la telefonía fue solo telefonía urbana, realmente en el radio urbano, los teléfonos servían solo a esa función. La primera llamada internacional entre Estados Unidos y México se realizó en 1928. Creo que habló el presidente Calles con quién era, Hoover o Calvin Coolidge, no recuerdo. Pero digamos, y ya a partir, digamos, de finales de los años 30, se puede comprobar que el uso del teléfono
de las llamadas internacionales se volvió más importante tanto en negociaciones diplomáticas como entre empresas. Y el tercer causa, evidentemente, es el de la aviación, que en ese caso también, digamos, protagonizado por empresas estadounidenses, en particular Pan American Airways, que varios de ustedes recordarán, antes de su ingloriosa quiebra, en los años 90. Pero digamos, Pan American Airways fue la primera línea estadounidense que empezó a conectar varias ciudades mexicanas con estadounidenses y que luego optó por adquirir una cuota de control en Mexicana de Aviación, la empresa mexicana que había surgido en los años 20. Entonces tenemos una empresa mexicana pero controlada por una empresa norteamericana que fue la que desarrolló la aviación comercial en México. Obviamente en estos años la aviación aún no servía para el transporte de mercancía, a diferencia de lo que sucede hoy, porque era muy costoso. Tampoco servía para el transporte masivo de personas, pero fue un conducto importante, en particular para mover funcionarios y empresarios. Ahora, entonces, creo importante haber trazado esas grandes pistas, esos grandes canales a través de las cuales fluían las interacciones económicas, que es algo que sobre el cual usualmente creo que, digamos, no se le presta la atención debida, pero que nos da una idea de cuál era la cancha de esas interacciones, cómo se llevaban a cabo, ubicarlas en el tiempo y en el espacio. Pasemos ahora entonces a las tres vertientes, a nuestra tríada de interacciones económicas. La primera es el comercio exterior, que evidentemente es lo más bilateral que uno puede pensar. O sea, para que haya comercio exterior, alguien tiene que exportar y alguien tiene que importar. El comercio exterior, entonces, es un flujo, un intercambio que en este caso conectó las dos sociedades y las conectó de manera poderosa, importante, justamente a partir del ferrocarril. Cuando el ferrocarril abarató de manera drástica los costos y los tiempos de transportes y permitió que cada vez un número creciente de productos, de mercancías, fueran intercambiados. Pero entonces, o más bien, para hablar del comercio exterior, es importante definir un elemento preliminar, un elemento de entrada, que tiene que ver con la dotación de recursos en los dos países. Y tiene que ver con un elemento fundamental desde mi punto de vista. Es decir, que la historia del comercio exterior entre México y Estados Unidos sí es la historia del intercambio de manufacturas estadounidenses por materias primas mexicanas, por lo menos en el periodo en que se nos ocupa. Pero eso no significa, o el móvil, el elemento subyacente de eso, no era la necesidad, o sea, el hecho que Estados Unidos necesitara las materias primas mexicanas. En realidad, por un accidente, por esos accidentes de la dotación de recursos, que es geológica, de tierras, de cultivo, que en buena medida es azarosa, Estados Unidos ha tenido una extraordinaria dotación de recursos naturales y con la característica además que esos recursos naturales prácticamente eran casi todos los mismos que producía México, con una sola gran excepción de la cual hablaré después. Es decir, cualquier cosa, cualquier producto natural que producía México, lo producía también Estados Unidos y en una escala mucho mayor.
O sea, y en muchos casos era el principal productor mundial, el principal exportador mundial. O sea, no necesitaba las materias primas mexicanas. Aquí, no sé si se alcanza a ver, es un cuadro que presenta la posición de autosuficiencia, o así llamado coeficiente de dependencia de Estados Unidos, en 3 fechas, 1909, promedio 1937-39 y 1956, con respecto a un conjunto de materias primas estratégicas. ¿Cuáles son esas materias primas estratégicas? Minerales industriales, o sea, aluminio, petróleo, mineral de hierro, cobre, plomo, zinc, carbón, tuxteno, bauxita, manganeso y níquel. O sea, los minerales de la industrialización. Los 2 alimentos básicos, trigo para el pan y carne, y luego el último apartado son materias primas que Estados Unidos no producía, en particular caucho y fibras, luego veremos de qué se trata. Aquí el cuadro, me di cuenta después, es un cuadro un poco difícil de leer, no lo hice muy bien. Pero lo que se puede observar, si se fijan en la primera columna, que donde está la sigla EXP, eso quiere decir que en cada uno de esos productos Estados Unidos era un exportador neto. Es decir, no solo satisfacía con su producción el consumo interno, sino que tenía un surplus para exportar al resto del mundo. Esto sería el caso del cobre, sería el caso del mineral de hierro, el petróleo, el carbón, el tuxteno. Luego hay unos minerales que Estados Unidos importaba, o sea, para los cuales su producción doméstica no era suficiente, pero pueden ver como el caso de la bauxita en manganeso, en proporciones relativamente pequeñas, 10% y 20%, aluminio 25%, pero en ninguno de esos casos México era un abastecedor, porque México no producía estos minerales tampoco, o sea, manganeso, bauxita, aluminio en ese momento no los producía, y de hecho después, incluso en su historia minera, no los tuvo en cantidades comerciales o importantes. Lo mismo sucedía con los alimentos. El trigo, Estados Unidos era el principal exportador mundial junto con Argentina. La carne, ya para 1909 tenía un pequeño déficit, pero el déficit era de 5%. Y en ese 5%, para cubrir ese 5%, digamos que México aportaba una tercera parte. Aquí es 30%, pero el verdadero significado es que México aportaba 1.5% con las manadas, con los becerros de la zona fronteriza, que de hecho pasaban a Estados Unidos para engordar, porque para el gusto estadounidense era ganado demasiado flaco. El mexicano, porque era ganado de open range, no ganado de establo y de alimentación cuidada, digamos. Pero en fin, de manera que en 1909 la única importancia, luego, digamos, el caucho, fundamental. ¿Por qué era fundamental el caucho? Fundamental para el surgimiento de la industria automotriz. Si hay una industria que caracteriza el desarrollo económico de Estados Unidos en el siglo XX, es la industria automotriz. El caucho, obviamente, inicialmente, hasta que se descubrieron los sustitutos sintéticos, el caucho era el único producto con el cual fabricar los neumáticos. Entonces, en este caso, Estados Unidos tenía una dependencia absoluta, no producía caucho, tenía una dependencia absoluta, pero el papel de ese México, la participación de México en ese mercado era muy pequeña. En realidad, prácticamente México exportó caucho del sur en ciertas cantidades hasta 1911-12, Guayule del norte, que era más una planta menos eficiente para la fabricación de llantas, pero esencialmente todo el comercio de importación de Estados Unidos venía de Brasil, o del caucho brasileño, o del caucho de Malasia. A regañadientes, porque Malasia era en ese momento una colonia británica, entonces no les hacía muy feliz tener esa dependencia comercial con relación al Imperio Británico.
pero pese a las actividades de empresa, México nunca tuvo la capacidad de producir caucho en cantidades comerciales importantes. De manera que la única participación importante de México en el mercado estadounidense, de algo que Estados Unidos necesitaba, fue la de una fibra, y esa fibra es el Enequén de Yucatán. ¿A qué servía el Enequén de Yucatán? El Enequén de Yucatán se volvió muy importante a finales del siglo XIX, cuando los grandes fabricantes estadounidenses de maquinaria agrícola crearon la maquinaria engavilladora para engavillar, atar automáticamente las enormes cosechas del Medio Oeste. Entonces, para eso, el Enequén era una fibra muy útil, muy eficaz, una de las mejores. De aquí entonces que el Enequén, no solo, pero con la fibra, compitiendo con la fibra de Manila, fue la única materia prima mexicana que durante el siglo XX fue importante para Estados Unidos, es decir, que Estados Unidos no producía y de la cual, digamos, tenía forzosamente que abastecerse en México, pero en ese caso México quiere decir la connotación específica de la península Yucatán. Y aún esto terminó en los años 30-40 por los sustitutos sintéticos, extinguiendo de alguna forma la importancia. Y así podemos seguir, es decir, solo después de la Segunda Guerra Mundial es cuando cambia la posición. Estados Unidos se vuelve cada vez más dependiente del abasto externo de materias primas, no de México, pero en general. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, para Estados Unidos ya era la superpotencia económica, la principal economía, o sea, se industrializó y tuvo esa industrialización extraordinaria, esencialmente con base en una autosuficiencia de materiales. De manera que eso es muy importante. Digo, lo mismo en el petróleo. Todavía en 1956, Estados Unidos cubría el 87% de su demanda energética. Y el 13% que faltaba no lo abastecía México, porque en ese momento México casi no era un exportador muy marginal, producía poco petróleo. El descubrimiento de los grandes yacimientos, la sonda de Campeche, al sur de México, es de mediados de los años 70. Pero entonces, ¿por qué eso es importante desde mi punto de vista? Porque entonces eso se invalida ese conjunto de interpretaciones ligadas al uso de las materias primas, es decir, que habría un gigante, un coloso económico al acecho en busca de materias primas, de aprovecharse, el saqueo, es decir, la metáfora de las venas abiertas de América Latina. Digamos, el finado Eduardo Galeano, un intelectual muy fino, extraordinario, escribió cosas excelentes. Memoria del Fuego deberíamos, creo, leerlo cada 3 o 4 años, pero su metáfora de las venas abiertas de América Latina me parece que no sirve, es inútil, no explica las relaciones económicas entre México y Estados Unidos. Es decir, si uno ve esa experiencia, si uno la revisa, encuentra que a lo mejor había algunas venas abiertas, otras estaban cerradas, una no eran venas sino arterias, y de todas formas no hubo hemorragia. Y no hubo hemorragia esencialmente por esa cuestión. Que entonces, ¿a qué venían las empresas estadounidenses en México? A hacer ganancias, por supuesto. Vieron espacios comerciales lucrativos, modernizando la producción, reexportando a otros países, pero no por una necesidad de materias primas estratégicas. Ahora, dicho esto, ¿se acuerdan? Empezamos con las grandes disparidades del tamaño económico entre los dos países. ¿Qué deberíamos esperar, dado ese tamaño, acerca del comercio exterior? Deberíamos esperar algo que creo resulte fácil de entender.
Es decir, que a partir de 1880, la mayoría del comercio exterior de México se realizó con su vecino, con Estados Unidos. En el caso de las exportaciones mexicanas, eso significó en promedio, si lo vemos en el largo plazo, que entre 2/3 partes y 3/4 partes de sus exportaciones iban al mercado de Estados Unidos. Con picos muy grandes, por ejemplo, durante los años de las guerras mundiales, cuando se rompía, ya no había posibilidad de comercial con Europa o con Asia, en ese caso Estados Unidos se volvía prácticamente el mercado único, con picos de 90%. Pero si excluimos esos picos extraordinarios de las guerras mundiales, vemos que en promedio, desde que hay ferrocarril, es decir, desde que entonces la continuidad geográfica juega un papel fundamental para plasmar las relaciones económicas, el grueso de las exportaciones mexicanas va al mercado norteamericano. Eso es cierto en medida también para las importaciones, es decir, lo que México necesita, aunque en una proporción menor, pero prácticamente nunca menos de la mitad de las importaciones mexicanas, o sea, Estados Unidos siempre cubrió en promedio por lo menos la mitad de las importaciones mexicanas y más bien una proporción que toca en promedio el 60%. Pero ¿qué sucede si vemos las cosas del otro lado? La importancia del comercio mexicano para Estados Unidos. ¿Cuál será la importancia de ese comercio mexicano en el largo plazo? Una importancia creciente, pero dentro de porciones verdaderamente reducidas. En el periodo en que nos ocupa, el comercio mexicano representó al principio 1% del comercio estadounidense y en su punta máxima 4% del comercio estadounidense. Una fracción significativa, pero minúscula dentro de ese universo comercial. Actualmente, en particular, después de la firma del Tratado de Libre Comercio, la importancia del comercio mexicano ha crecido. México llegó a ser en algún momento el segundo socio comercial de Estados Unidos, luego fue desplazado por China a finales de los años 90, con puntas de 7%, 8% del comercio exterior estadounidense. Pero en estos años nos movemos en proporciones mucho más reducidas y México era séptimo, octavo, noveno entre los socios comerciales de Estados Unidos, e incluso en América Latina, países como Brasil y Cuba, durante muchos años de este periodo, siempre fueron socios comerciales mucho más importantes que México. Es decir, hay una asimetría fundamental en esto, evidentemente, pero que es una asimetría que tiene que ver con el tamaño de las dos economías. Y dado el tamaño de las dos economías, resulta del todo también plausible, creo fácilmente entendible, sin embargo, ¿por qué hay esa vinculación comercial tan importante por la cual el mercado estadounidense, que durante muchos años, muchas décadas, fue el mercado más grande y el más rico del mundo, era también el mercado más importante para el comercio mexicano? Bajos costos de transporte, bajo costo de transacción, relaciones consolidadas, facilidades de comunicación, es decir, todo un conjunto de elementos que, por ejemplo, los economistas formalizan en modelos que llaman de gravitación, tomando la analogía de las ciencias naturales. Es decir, que dada una distancia reducida, como había entre México y Estados Unidos, y los innumerables mecanismos de transporte, y dada la disparidad entre el tamaño de la economía estadounidense y la mexicana, es natural y esperable que la economía mexicana gravite, que la economía más pequeña gravite y se integre hacia la economía más grande. Hay una fuerza de atracción que se expresa en términos de gravitación. Ahora, la pregunta entonces es, el comercio fue permanente, importante, pero con disparidades
muy grande, obviamente mucho más importante para México que para Estados Unidos, con esa naturaleza asimétrica. ¿Significa eso que fue más beneficioso para una parte que para otra? Eso requiere estudios importantes, pero en principio lo que sabemos que gran parte de ese comercio benefició mutuamente a los dos países y a las dos economías, como ha mostrado, por ejemplo, el caso, los estudios de Sandra Kunz del Colegio de México sobre el valor de retorno de las exportaciones mexicanas. ¿Qué es el valor de retorno de las exportaciones mexicanas? Es decir, cuánto la exportación, el comercio de exportación, que muchas veces estaba hecho por empresas estadounidenses, eran empresas estadounidenses que operaban en México, la que alimentaban el comercio exterior. Entonces, ¿cuánto dejaba a México en términos de tres elementos? En términos de empleo y masa salarial, en términos de compra a los proveedores locales, y en términos de fiscalidad, en términos de contribución al erario. Y bajo los tres rubros se pueden ver que la mayoría del comercio exterior dejó beneficios importantes a México, tenía valor de retorno significativo. Bueno, a lo mejor luego hay cuestiones que seguramente podremos profundizar a través de la discusión. Pasemos ahora a la cuestión de las inversiones, así llamadas inversiones directas, inversiones de capitales. ¿Por qué son directas? Es convención, es una categoría que así se define y tiene que ver con aquellas inversiones realizadas por una empresa estadounidense, en este caso, que abre una actividad en México, que crea una planta, una filial o una sucursal en México, que tiene actividades propias en México, sobre la cual la empresa matriz tiene el control. Entonces, es una inversión directa, cuyo vehículo son empresas transnacionales. También esa historia, en buena medida, es una historia que empieza en los años 80 del siglo XIX, durante el periodo porfiriano, cuando se da la primera generación de empresas estadounidenses que operan en el exterior. Pero ojo, aquí es un elemento muy importante. Hasta la Primera Guerra Mundial, hasta 1914, Estados Unidos todavía es un receptor neto de inversión extranjera. ¿Qué quiere decir? Que recibe mucho más inversión extranjera de la que realiza. Y hasta la Primera Guerra Mundial, de hecho, Estados Unidos, o mejor dicho, las empresas estadounidenses, fundamentalmente operan en tres países. El 90% de la inversión estadounidense en el exterior se concentra en tres países. Así una pequeña trivia, justo para... O sea, ¿cuáles serán esos tres países? ¿Cuáles pueden ser? Bueno, México, Cuba. ¿Qué significa eso? O sea, el primer anillo, el primer círculo de contiguidad geográfica. Es decir, más que inversión en extranjera en el sentido estricto, son inversiones de desborde, o sea, más allá de de integración regional, como en el caso de Canadá. Bueno, el caso de Canadá es muy evidente porque, dadas las circunstancias, o sea, en ese entonces el 90% de la población, en ese entonces, eso sigue siendo válido, el 90% de la población canadiense vivía a 100 kilómetros de la franja fronteriza. Ahí estaban prácticamente todas las empresas, de manera que eso es muy evidente en el caso de Canadá, pero evidente en el caso de México, donde todas las primeras inversiones estadounidenses fueron en Chihuahua, en Sonora, en Coahuila. Entonces, ¿y qué sucede después? Estas inversiones que eran fundamentalmente transporte, ferrocarriles, y el sector extractivo, la minería. Y, digamos, al final del porfiriato también petróleo en el sector extractivo. No sé si aquí podemos ver en esa segunda columna de ese cuadro, esta es una columna de inversión directa,
que define tres grandes etapas, 1880-1913, 1918-40 y 1948-63. Cada columna tiene dos variables o dos categorías. Una es el régimen, es decir, el tipo de esquema dentro del cual se mueve la inversión transnacional entre Estados Unidos y México, que en la primera etapa fue libre, o selectivamente libre, deberíamos decir también. En la segunda etapa fue relativamente libre hasta 1929 y fue controlado por el gobierno después de la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda categoría es una tendencia, la tendencia del volumen de la inversión. Entonces, en la primera etapa, antes de la revolución, hay claramente una expansión de la inversión estadounidense en México, y México entonces llega a representar hasta 22% del total de la inversión estadounidense en el exterior. O sea, una porción muy alta, pero una porción muy alta que se debe al hecho que esa inversión se mueve en un ámbito geográfico muy estrecho. ¿Qué sucede en la segunda etapa? Después de la Primera Guerra Mundial, hay una reducción, de manera que al final del periodo, la inversión estadounidense en México solo es el 7 u 8% de la inversión total de Estados Unidos. ¿Por qué? Eso tiene dos explicaciones, o tiene dos elementos que le explican. El primero, que después de la Primera Guerra Mundial es cuando Estados Unidos se vuelve un inversor global, de manera que diversifica sus inversiones en Europa, en Asia, en Sudamérica, que antes había estado muy retirado, pero al mismo tiempo que México pierde claramente atractivo para la inversión extranjera, para la mayoría de la inversión extranjera, con algunas excepciones. Luego viene la expropiación petrolera, es decir, más bien hay desinversión, salida de capitales. Aunque, por ejemplo, se da una transformación importante en ese momento, porque cesa la inversión estadounidense en el sector extractivo, cesa la inversión en el sector transporte, y ya desde ese momento, a partir de los años 30, la inversión fundamental es manufactura, empresas estadounidenses que llegan a México para producir manufacturas para el mercado interno. Y el caso fundamental, o digamos más emblemático, es el caso de la industria automotriz, que inicialmente llega, o sea, para finales de los años 30, las tres grandes empresas estadounidenses, Ford, General Motors y Chrysler, producen vehículos en México, aunque esencialmente en ese momento ensamblan, son plantas ensambladoras, importan los kits, las partes que producen en México son muy poquitas, esencialmente es una actividad ensambladora, pero que representa una inversión importante. Y luego en la tercera etapa tenemos una expansión moderada, sigue contrayéndose la porción que México representa dentro de la inversión extranjera estadounidense, es decir, ya nada más el 3.5% a finales de los años 50. Y es un régimen controlado porque a partir de la ley de 1944 y el reglamento de 1951, el gobierno mexicano se reserva la facultad discrecional. Primero, establece la regla del 51-49%, 49%. Es decir, diciendo que en varios sectores industriales no puede haber un control mayoritario de la empresa estadounidense o de la empresa extranjera, sino que la mayoría accionaria, el 51%, debe corresponder a inversionistas locales, y que entonces la empresa extranjera puede asociarse solo como socio minoritario, sin poder decisorio teóricamente. Y luego reservó algunos sectores como la radio, la televisión, obviamente el petróleo, exclusivamente, las comunicaciones, exclusivamente a las empresas domésticas, a las empresas mexicanas. Es decir, entonces, aunque hubo formas de eludir algunas de esas regulaciones con prestanombres, etcétera, eso funcionó como un filtro que redujo la importancia de la inversión y de la participación de empresas estadounidenses en México. Pero lo importante entonces es que después de la Segunda Guerra Mundial definitivamente ya todas las empresas
estadounidenses y todas las empresas extranjeras son industriales, pero son industriales produciendo para el mercado interno. Lo que puede ser interesante, para luego conectarnos con el último ámbito de esas interacciones, que es de los flujos financieros, es hablar de los bancos, de la relación entre los bancos estadounidenses en México, que en cierta medida es algo curioso porque pese a que durante medio siglo, a partir de 1880, se dieron niveles muy importantes de integración económica entre los dos países, eso se realizó prescindiendo de las bancas estadounidenses. Porque, no hubo bancos estadounidenses en México hasta 1929, hasta mediados de 1929, cuando National City Bank abrió su oficina, su filial, en la ciudad de México, que luego siguió, digamos, hasta los años 90, luego, National City Bank se volvió accionista, compró la mayoría accionaria de Banamex, en fin. Pero ¿por qué hasta 1929 no hubo bancos estadounidenses en México, pese a la integración comercial, las inversiones de capitales, la integración entre las dos economías? ¿Alguien atrévese a... Sí, pero ese banco se retiró, cesó de ser un banco inglés en los años 80. Seguía llamándose Banco de Londres, pero es como decir Liverpool, no es que el almacén Liverpool sea inglés, ¿no? Porque no había una estabilidad, ¿no? En el país completamente. No, pues eso hay estabilidad. Pero, llegaron todas las demás inversiones, pero los bancos no. ¿Por qué? ¿Perdón? ¿El valor del peso mexicano? A ver, usted dice, y usted, perdón. Que hasta 1925 se fundó el Banco de México. Claro, pero el Banco de México es un banco central, es decir, el banco de bancos, el que tiene el monopolio de la emisión de dinero, en fin. No, a ver, en primer lugar, hasta 1914 no hubo bancos estadounidenses en ningún lado. ¿Por qué? Porque la legislación estadounidense lo impedía. Ningún banco nacional estadounidense podía abrir sucursales y filiales en el extranjero. Eso cambia en 1914, cuando se crea la Reserva Federal en Estados Unidos, esa especie de banco central, muy sui generis, porque es una federación, así como el nombre lo indica, y al mismo tiempo entonces se elimina esa restricción por la cual los bancos nacionales estadounidenses tienen la libertad de crear sucursales, de operar en el extranjero. Aún así hay que esperar 15 años para el establecimiento de un banco de National City Bank, contrariamente a lo que sucede, por ejemplo, en Sudamérica. En todos los países, una vez que se levanta la restricción, varios bancos estadounidenses se apresuran a crear filiales en Argentina, en Brasil, en Cuba, en Perú, en Colombia. Pero en México no. Y aquí sí vale, digamos, el argumento de la inestabilidad política, de la desconfianza, la incertidumbre relacionada con los acontecimientos políticos mexicanos. De manera que solo en 1929 se abre un banco estadounidense en México, y como pueden pensar, la fecha no es muy favorable, porque estamos en víspera del peor cataclismo económico registrado en la historia de la humanidad, es decir, lo que se llama crisis de 1929, pero que en realidad se despliega en los años 30. Así que el timing fue, digamos, poco afortunado. Por último, porque ya me extendí y me interesa que podamos tener un espacio de tiempo para la interlocución y la discusión, el tercer pilar de este panorama de las interacciones económicas, los que llamamos inversiones de cartera y flujos financieros. ¿Qué son las inversiones de cartera? A diferencia de las inversiones directas, son inversiones que no involucran el control sobre una actividad. Es decir, uno pone fondos, puede ser
bajo forma de empréstito a un gobierno o un empréstito a empresas, incluso al sector privado. Pero es un empréstito, es decir, que se tiene que devolver y se tiene que remunerar, uno paga un interés, en fin, pero no involucra un elemento de control sobre una actividad, involucra una participación financiera, por eso es una inversión de cartera y hablamos especialmente de flujos financieros. Y aquí, ¿cuál es la evolución de esa inversión de cartera entre México y Estados Unidos? Otra vez con las mismas tres etapas de las que hablamos antes. Digamos, la etapa del porfiriato, bueno, digamos, antes de 1913, el régimen es un régimen libre, es decir, de movilidad de capitales, no hay restricciones a la movilidad de capitales, entonces es lo que he hecho, permite hablar de ese periodo como la primera globalización financiera de la economía internacional. En realidad, en todo el mundo no hay restricciones al movimiento de capital. El capital es el factor más móvil, que se puede mover al antojo. La gran diferencia es que en aquel entonces el trabajo también era un factor móvil, a diferencia de ahora, donde se trata de impedir y restringir el movimiento migratorio. En aquel entonces el movimiento de capitales, afortunadamente, se acoplaba también a un movimiento libre de la fuerza de trabajo, sin pasaporte, sin visas, etc. Pero bueno, entonces, ¿qué sucedió en esa etapa de movilidad libre de capitales? ¿Hubo grandes flujos financieros de Estados Unidos a México? No. ¿Por qué no hubo grandes? Hubo mucha inversión directa a través de empresas, pero no flujos financieros. ¿Por qué? Entonces, en primer lugar, porque no había bancos. Los bancos estadounidenses no operaban en el exterior. Porque en ese momento el mercado de Londres, la City de Londres como mercado financiero era muchas veces superior a Wall Street. Wall Street era un mercado bursátil esencialmente doméstico que financiaba empresas nacionales. Y porque a lo largo de todo el periodo porfiriano e incluso durante la época de Madero hubo una preferencia muy clara de los gobernantes mexicanos por los créditos europeos, por los créditos de la banca europea. Alemanes, ingleses, al final del periodo la banca francesa. ¿Por qué? Porque se consideraba que era un elemento de desvinculación entre la finanza y la geopolítica que era saludable. Era mejor recibir crédito, puesto que ya los niveles de integración comercial y vía inversión directa con Estados Unidos ya eran elevados. Era deseable diversificar el abastecimiento financiero de manera que siempre hubo esa preferencia y, por ejemplo, toda la deuda externa mexicana durante el periodo, en 90% fue financiada o emitida por bancos europeos y en Europa, no en Estados Unidos. Pese a JP Morgan, a lo que algunos, y aquí tengo que decir, algunos alucines historiográficos dicen, sin datos, por el cual JP Morgan controlaba México, pues, bueno, en fin. En la segunda etapa tampoco hubo, incluso se redujeron esos flujos financieros a México. ¿Por qué? Porque México a partir de 1914 estuvo en la insolvencia, no pagó su deuda, ninguna de sus deudas, salvo algunos semestres. Es decir, fue un deudor insolvente a lo largo de todo el periodo, de manera que aun cuando hubo un enorme boom crediticio de la banca estadounidense y de préstamos estadounidenses al resto de América Latina, nadie estaba interesado en prestar a México, y más bien toda la etapa se caracterizó por esas negociaciones tortuosas, ásperas, entre una organización de banqueros, el Comité Internacional de Banqueros, que representaba todas las deudas no pagadas por México, y el gobierno mexicano. Eso cambia entre 1941 y 42. Aquí no se alcanza a ver, me equivoqué con el tamaño de la letra, pero ¿qué sucede entre 1941 y 42? Se da un viraje fundamental por el escenario de la Segunda Guerra Mundial, que conduce a esa alianza estratégica
entre México y Estados Unidos, es decir, el apoyo mexicano a la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, a sostén de la causa de los aliados y contra las potencias nazifascistas. ¿Qué implicaciones económicas tiene? Una implicación económica fundamental, que entre 1941 y 42, para preparar esa alianza estratégica, se dio un conjunto de negociaciones, o lo que podríamos llamar una gran negociación entre México y Estados Unidos, que prácticamente representó el acomodo de todos los puntos de contencioso, de tensión, de fricción, ligadas a cuestiones económicas que se habían acumulado a partir de la revolución. Es decir, se hizo un acuerdo sobre la deuda exterior y el gobierno de Estados Unidos tomó por el cuello a los banqueros estadounidenses y obligó a firmarlos, que le quitaba a México el 90% del capital y de la deuda, o sea, desgravaba a México. Un acuerdo sobre las reclamaciones petroleras, un acuerdo sobre las reclamaciones por expropiación de tierras, un acuerdo para crear un fondo de estabilización monetaria que sostuviera el peso mexicano, la reanudación masiva de las compras de plata mexicana por parte del gobierno estadounidense, es decir, un acomodo generalizado muy favorable a México de todas las cuestiones que antes habían representado un factor de bloqueo o de tensión en las relaciones económicas. Y de hecho, a partir de 1940-41, uno encuentra, como ya varios estudios de jóvenes investigadores y no jóvenes han mostrado, un flujo importante de los bancos oficiales de Estados Unidos hacia México, en particular de ese Export-Import Bank, que era un banco creado en los años 30 por el gobierno estadounidense, que hasta 1940 no quiso saber de financiar proyectos industriales o de infraestructura mexicana, y a partir de 1940, en cambio, se abre un flujo muy importante de financiamiento de esas agencias, incluso el Banco de Reconstrucción y Fomento, etcétera, pero agencias públicas estadounidenses que prestan a México, pero no son banqueros, no tienen que realizar utilidades sobre esos bancos. Esa es la gran diferencia en el utilizar esos fondos públicos. Entonces son préstamos a tasas privilegiadas, entre 3.5 y 4.5%. Menos de la mitad de lo que cobraban los bancos mexicanos en ese momento. La tasa de descuento comercial en México oscilaba entre 9 y 10%, para darnos una idea de la ventaja de obtener esos fondos que financiaron, de hecho, una parte importante, significativa del desarrollo industrial mexicano en los años 50 y 60. México, por alguna razón, es reacio a admitirlo, no entiendo por qué, pero México fue el primer destinatario, en América Latina fue el principal destinatario de los fondos de su banco oficial o de esa agencia financiera oficial del gobierno estadounidense. O sea, un elemento de cooperación financiera, no es el banquero que presta por realizar su actividad, que su actividad es ganancias, beneficios a través de esa actividad. No, eso es un esquema de cooperación económica que luego se trató de incluso elevar a un nivel más grande con la Alianza para el Progreso, que era en los años 60, durante la presidencia de John Kennedy, el intento más ambicioso de formular un programa de ayuda, cooperación económica, la palanca más poderosa ideada por Estados Unidos con la idea de promover el desarrollo económico latinoamericano, de compensar la brecha entre el éxito económico al norte del Río Bravo y un éxito mucho más modesto, o en algunos casos muy insatisfactorios, al sur. Obviamente aquí estaba un esquema reformista basado en la idea de dos elementos: que el desarrollo económico tiene que servir fundamentalmente para elevar los niveles de vida y el bienestar, si no, no sirve, si no se refleja en que la gente pueda vivir mejor, tener acceso a más bienes y servicios, no sirve. Y el otro elemento, evidentemente, es un elemento de naturaleza completamente política, o sea, la idea que ese esquema reformista de cooperación económica puede
inhibir o bloquear la propensión y la difusión del ejemplo de la Revolución Cubana. La idea de un ejemplo que luego escala hacia, que partiendo de presupuesto, premisas diferentes, luego escala hacia lo soviético, hacia la colectivización de los medios de producción, la abolición de la propiedad privada, etcétera, etcétera. México y la Alianza para el Progreso, una relación muy importante en los primeros años. Con México fue un receptor grande de fuertes préstamos de la Alianza para el Progreso, pero luego eso, por razones que todavía no conocemos de ciencia cierta, se interrumpe entre 63 y 64, cuando hay claramente una decisión mexicana de prescindir, en aras de una supuesta independencia económica, prescindir de esa relación con la Alianza para el Progreso. Y confiar, digamos, que sus grandes tasas de crecimiento de la producción industrial y del PIB pudieran seguir así de forma continua, lo cual se reveló un cálculo bastante errado. Bueno, podríamos seguir hablando de esa, es mucho lo que se queda afuera, pero espero que eso haya servido para trazar algunas coordenadas que nos ayuden a identificar la trayectoria histórica de cómo la experiencia de las relaciones económicas México-Estados Unidos se ha conformado a lo largo del tiempo, con puntos de fuerza y de debilidad, con aceleraciones, pero también interrupciones o suspensiones, con un conjunto cada vez más amplio de actores involucrados, moviéndose entre el ámbito de la economía y de la política, que dialogan evidentemente. Yo, a diferencia de los, digamos, economistas más ortodoxos, bueno, soy un historiador económico, no creo en la existencia de esos mercados de los cuales habla la teoría como entidades abstractas, impersonales, que solo funcionan con la ley de la oferta y la demanda, sino que en esos mercados hay muchas cosas imbricadas, decisiones políticas, decisiones individuales, gustos, culturas, instituciones, y todo eso, digamos. Desde ese punto de vista, la relación México-Estados Unidos es un laboratorio fantástico para descubrir cómo la economía y la política se han ido entrelazando entre esos dos vecinos tan dispares, pero cuya atadura económica yo creo que es permanente y de la cual ya ninguno de los dos puede prescindir. Gracias.